Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. En el mes de abril me moví por 3 mundos literarios muy diferentes, pero siempre unidos por la misma obsesión, la fragilidad de la vida. Vamos a empezar con doña Emilia Pardo Bazán y La Sirena Negra, una novela que yo no había leído pero que me ha gustado muchísimo. Después nos vamos a ir a la Cerdeña más rural y también más tradicional con Grazia Deledda, una autora que ha ganado el premio Nobel pero que no es tan conocida fuera de Italia, con su novela Canne al Vento, es decir, Las cañas al viento. Y finalmente vamos a llegar a una literatura contemporánea pero que mira al pasado a través de una novela histórica, La hija del Fénix, de Fernando Bonete. 3 libros, 3 épocas, 3 formas de mirar y 3 novelas muy interesantes que me acompañaron en el mes de abril. Vamos a comenzar este video hablando de doña Emilia Pardo Bazán, una de mis escritoras favoritas de la literatura española de todas las épocas. Doña Emilia nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851, en el seno de una familia aristocrática liberal, lo que va a abarcar la formación que tiene doña Emilia y después su posicionamiento en esa España de segunda mitad del siglo XIX. Hija única de José Pardo Bazán y Mosquete, conde de Pardo Bazán, y Amalia de la Rúa Figueroa. Recibió una educación poco común para la época porque su padre le fomentó un perfil más ilustrado, con un acceso temprano a la literatura, con el conocimiento de otras lenguas y el pensamiento europeo contemporáneo. Y además que el ambiente familiar le ayudó a ser autodidacta desde pequeña. En 1868 contrajo matrimonio con apenas 16 años con José Quiroga y Pérez Deza, unión que, si bien le permitió mantener su posición social, no le limitó su progreso intelectual y sobre todo su independencia. Durante los primeros años de matrimonio la pareja vivió en distintos lugares de España, viajando constantemente por Europa además, especialmente en Francia, donde doña Emilia entró en contacto con las corrientes realista y naturalista que se estaban dando en el país galo. Influencias definitivas, porque además fue doña Emilia que va a introducir el naturalismo en la literatura española, no sin polémica por supuesto, con La cuestión palpitante, etc. Recordemos que España por otro lado está viviendo minutos de bastante cambio, desde el final del reinado de Isabel II, pasando por el sexenio democrático, hasta la restauración borbónica. En este marco, Pardo Bazán se posicionó como una intelectual activa, interesada tanto por la cuestión social como el papel y el rol que tiene la mujer en esta sociedad que cambia. Ahora, recordemos que su pensamiento es de raíz católica, pero sí es cierto que era muy abierto a las distintas corrientes que en Europa se estaban dando. Por lo tanto, muchas veces le llevó a sostener posturas complejas, incluso contradictorias, pero que bueno, ya con mucho salero lo podía sostener sin mucho problema. Debemos destacar que la relación con su marido se fue deteriorando a lo largo de los años, sobre todo a medida que su visibilidad pública y su trabajo intelectual se hacía cada vez más importante, lo que va a terminar en una separación de hecho. A partir de eso, Pardo Bazán se consolida como una figura intelectual infaltable y va a mantener distintas relaciones, incluso algunas muy polémicas o muy sonadas, por ejemplo, con Benito Pérez Galdós, el gran escritor realista español. En 1916 fue nombrada catedrática de literatura contemporánea en la Universidad Central de Madrid, convirtiéndose en la primera mujer en conseguir una cátedra universitaria en España. Y por otro lado sabemos que el acceso a la Real Academia Española siempre fue denegado con razones absurdas, incluso con algún chiste de mal gusto acerca de la circunferencia de doña Emilia y la posibilidad de entrar o no en la silla. Bueno, una tontería muy grande porque doña Emilia es una intelectual de primerísima línea en ese cambio de siglo tan movido y tan lleno de cultura. Solo para terminar con este mínimo punto, recordemos que fallece en Madrid el 12 de mayo de 1921 y yo diría que su biografía va a concretar algo que estaba en la palestra, que es el diálogo con lo exterior, con Europa, con el feminismo y la constante reflexión crítica, el ir al origen, a las fuentes, a lo tradicional, que es una de las claves de la transformación del fin del siglo XIX. Hablemos de la novela que este mes leí, La Sirena Negra, escrita en 1908. Es una de las novelas más singulares de Pardo Bazán, tanto por su orientación introspectiva como su orientación a un problema existencial, que de alguna manera se aleja del naturalismo más ortodoxo. Aquí tenemos un personaje que tiene una crisis existencial y además un personaje que es un dandy, un personaje que no es muy común en la literatura española finisecular. De hecho, la novela va a adoptar el relato en primera persona de Gaspar de Montenegro. Él nos va a contar su vida, o al menos la sección de vida que nos quiere referir.
Él es un aristócrata madrileño cuya vida se encuentra dominada por una obsesión particular, la obsesión por la muerte. De hecho, desde las primeras páginas, nuestro protagonista Gaspar nos va a contar esa obsesión, esa fascinación morbosa que tiene por este impulso trágico, por esta desesperación del sentido de la vida y que él va a denominar como su sirena negra, de allí el título. Hay una suerte de fascinación casi lúdica, casi estética por el acabar en la nada, ¿no? Y también un profundo descreimiento de las tradiciones religiosas que imperaban en la época. Recordemos que Gaspar no es un típico personaje marginal o que está arruinado o que tiene problemas económicos, muy por el contrario, como les decía, él es una suerte de dandy a la madrileña, muy guapo, que se arregla, que, bueno, él vive de sus rentas, no tiene necesidad, ya saben, de toda la vida de Dios, que no hay nada más vulgar y más triste que trabajar. La gente de bien, la gente con posible vive de sus rentas, de alquilar, de la tradición. Eso es lo suyo. Nosotros los pobres tenemos que trabajar, si no, ¿para qué? Bueno, Gaspar vivía de sus rentas y de sus negocios, pero que en general no tiene ningún tipo de problema económico. Pero en esa vida relajada, incluso en esa vida perfecta de salir, de ir al teatro, de estar con los amigos, hay un profundo hastío vital. No le interesa nada de lo que está pasando afuera. Como les decía, el núcleo de la novela es esta idea de la sirena negra. Él va a conocer una chica andaluza que tiene un niño pequeño que se llama Rafael. Este niño pequeño es delicioso, es chiquitito, es encantador, es un querubín que va por allí por la vida y que le va a alegrar y que le va a atraer de inmediato y le va a despertar ese impulso de paternidad. Pero aquí lo interesante, y en principio se va a centrar la novela en eso, en el amor que Gaspar va a profesar por esta madre andaluza, pero y ahí el asunto, está enferma. Y desde el inicio él sabe que esta mujer se va a morir, que está, pues esto, ¿no?, enferma y condenada a la muerte, y por lo tanto a él le dan todo tipo de pasiones con esta mujer porque es un amor inalcanzable. Después yo me acordaba, claro, un poco de Becker, ¿no?, con esta idea de la mujer inacible. Él sabe que este amor está condenado al fracaso. Y es ahí la belleza de querer asirlo. De hecho, es un amor muy casto. De hecho, nunca se besan, pero él la viste, le da regalos, la saca al teatro con este chico, con el niño pequeño, además tendría 3, 4 años. Se vuelve como un padrazo, lo toma en brazos, lo llena de besos, le compra regalos y está con la madre. Y de hecho, la novela nos va a hacer entender el vuelco que su vida va a vivir a partir de este conocimiento, y sobre todo se va a centrar en la última parte con esta chica guapísima andaluza que está muriendo y que tiene mucha culpa. No se nos dice por qué. Y bueno, hasta allí yo estaba un poco perplejo porque no estaba acostumbrado a un dandy a la madrileña, pero cuando me dejó un poco más loco fue cuando y aquí, como siempre hago, pondré acá spoiler, pueden saltarse a la siguiente novela o ya se quedan conmigo al spoiler si son cotillas como yo, si son copuchentos como decimos en español de Chile. Les cuento el spoiler, no el final, tan malo no soy, si no saltar a la siguiente novela o al final. El asunto es que esta mujer se muere y Gaspar sufre una transformación porque él quiere adoptar bajo cualquier premisa contra Bento Morea al niño, y de hecho se pone el mundo por montera, pelea con la hermana, se pelea con la cuasi novia, que bueno, estaría muy bien porque de la condición, o sea, él es un hombre siempre hastiado y bueno, si me caso será con tu amiga porque total, bueno, ya no pasa nada, pero él se va a casar con esta chica solo si aceptaba a este niño adoptado como su hijo, y él daba la vida. Yo por el niño mato, dijo Belén Esteban. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con un personaje que digo, bueno, aquí está. El personaje se va a redimir, de hecho, se lo lleva a Coruña, bueno, una parte de Galicia, no recuerdo bien dónde, iba a las rías, iba al mar, y después llega la hermana con esa posible novia y ve al chiquillo y también lo encuentra que es un querubín, porque de hecho el niño es encantador. Y digo, ya está, la novela es la redención y que este hombre va a dejar la sirena negra y sus cantos que lo van a llevar hacia el abismo, y lo que ocurre es que el niño y la paternidad lo va a redimir, cosa además, insisto, que muy rara para 1908. Pues no termina ahí, no termina ahí la novela. No les pienso contar cómo termina, pero hay que tener un cuajo para escribir lo que escribe doña Emilia y sostener esa tesis. Es que doña Emilia es un portento. Yo el final no me lo esperaba, estaba tranquilamente y de pronto, y digo, ¿esta señora qué está haciendo? ¿Y cómo soporta? Porque hay una acción oscura que comete Gaspar de Montenegro, que no les voy a contar, de hecho estando ahí en Galicia, y esto va a desencadenar una segunda acción que digo, bueno, tiene como una recaída en la tontería, pero que a su vez va a ocurrir una tercera acción que digo, esto no me lo esperaba yo, señora doña Emilia. ¿Y cómo me pone usted esto? Y se queda tan pancha. Bueno,
porque es doña Emilia Pardo Bazán y porque es un portento de la literatura española. Me gustó mucho, muy recomendado, es una novela que te deja con una sensación inquietante, pero que el cierre se lo das tú, hay un nivel simbólico súper claro, no hay una forma fácil de redimirse, pero eso es lo bonito, y ahí tú como lector pues terminas de cerrar, la historia queda cerrada, pero tú terminas de salvar o no al personaje y entender si todo eso ha valido la pena y si ese acto final encaja en toda esa historia. Me gustó, 10 de 10, es una literatura de principios de 1900, hay que tenerle cierta paciencia en los primeros capítulos, pero ya cuando entras te das cuenta del virtuosismo de doña Emilia, ese manejo del vocabulario, ese léxico tan rico que tenía, esas imágenes tan subjetivas que provoca, y sobre todo el final que me dejó muy pasmado y muy contento de haber leído esta novela, y también un poco triste por no haberlo leído antes. Segunda novela que leí el mes de abril, este es de Grazia Deledda, una escritora sarda maravillosa, ganadora del premio Nobel, la segunda mujer en ganar el premio Nobel en la historia de la literatura. Hablemos un minuto acerca de esta autora. Deledda nace en Nuoro, en la isla de Cerdeña, en 1871. Su padre, Giovanni Antonio Deledda, es un señor composible, tiene dinero, es un comerciante y de algunas ocasiones alcalde de la ciudad de Nuoro, y tiene un relativo prestigio social. Bueno, era un comerciante importante, fue alcalde, y en la época pues sí, tenía un prestigio social. Y Deledda se va a criar en una isla como es Cerdeña, con una profunda identidad tradicional, con ciertas costumbres, con ciertos códigos de honores, con una profunda religiosidad y también con una sensación de que el tiempo en la península itálica y en el resto de Europa no van a la par de lo que está pasando en esta maravillosa isla que es Cerdeña. Como buena mujer de la segunda mitad de 1800, tiene una educación irregular, ella tiene una educación básica, pero después tiene que ser autodidacta y recibe lecciones privadas. Pero bueno, en gran medida es autodidacta. Su lengua materna no es el italiano, ella habla sardo y ella hace un esfuerzo intelectual de aprender italiano a la perfección, por supuesto, con una maravillosa vocabulario, con una riqueza lingüística estupenda. Y por allá en 1890 va a comenzar a publicar los primeros textos en revistas y en periódicos, lo que va a permitir que, bueno, de alguna manera entre en el circuito literario italiano de la época. En 1900 va a contraer matrimonio con Stanislao Madesani, un funcionario del Ministerio de Hacienda. Este es el motivo por que Deledda deja su isla natal y se va a vivir a Roma, a la città eterna de Roma, y este hecho pues evidentemente va a marcar en su literatura ese amor por su terruño, por la patria chica, y también esa sensación de desarraigo al llegar al centro de Italia, ¿no? Donde está ocurriendo todo el movimiento, todo un mundo que ella desconoce, desde la pequeña gran Cerdeña y desde el pequeño gran pueblo donde ella, bueno, tenía cierto nombre y cierto prestigio. Ahí en Roma pues es una más, y bueno, como estas mujeres de la época que se ganan derecho propio porque tienen una personalidad y una fuerza increíble. Recordemos dos cositas de Italia. Estamos a principios de 1900, estamos todavía terminando los procesos de reunificación de la península. Y hay profundas desigualdades regionales, es que no tiene nada que ver la parte del norte, la parte de Venecia, la parte de Milano, no tiene nada que ver con la zona de Emilia, Reggio Emilia, que no tiene nada que ver con Nápoles, con la Calabria. Todo está mucho más fragmentado y mucho menos unificado. Y claro, hay que añadir en esta época la dificultad de ser mujer en una cultura como las culturas del Mediterráneo, que es profundamente machista, profundamente patriarcal, y una mujer que tenía tanto que decir y también, y además insular, pues era un perfil complicado. Pero Deledda consigue, bueno, sostener en el tiempo una carrera intelectual de fondo, lo que le va a terminar llevando en 1926 a ganar el premio Nobel, como les comentaba al inicio. Y va a hacer que la Academia Sueca va a destacar en la prosa de Deledda la inspiración y la capacidad para retrotraernos al mundo sardo, pero que en ese pequeño mundo en realidad es una copia del gran mundo, y como todos nos podemos identificar con esos personajes de ese terruño, porque de alguna forma hay una proyección transnacional que tiene que ver con identificar la ciudad, las tradiciones y el cambio. Para terminar, voy a decir solamente que fallece el 5 de agosto de 1936, luego de una prolongada enfermedad, y que es una de esas autoras que, ustedes saben que mi esposa, también profesora de literatura, es italiana, ¿no? Entonces me decía que sí, que se estudia en el colegio, pero son como de esos nombres que hay que hacer la checklist, ¿no? Y hay que estudiar esto, y entre medio se nombra a Grazia Deledda como una de las autoras importantes, una de las matriarcas de la literatura italiana, pero ella
ella no tiene como la conciencia de un estudio tan prolongado como otros autores sí se estudian o se dan más espacio en la escuela secundaria. Con lo cual también en Italia, que evidentemente, obvio, es muchísimo más conocida, más una de sus novelas, sí es cierto que en la proyección internacional de pronto Deledda no es tan conocida porque está eclipsado por otras figuras muy grandes de la literatura italiana. Hablemos de Canne al vento, esta obra de 1913 y tal vez la obra más conocida y que va a resumir la característica literatura de nuestra autora. Es una obra profundamente simbólica que nos va a llevar a la tradición de Cerdeña en un ambiente campesino, en un ambiente un poco decadente donde todavía se recuerdan las glorias de aquella época, aquel tiempo, pero la aristocracia local está de capa caída, en decadencia, y tienen que enfrentarse con el inexorable destino del cambio. Aquí vamos a conocer una familia noble, la familia de las hermanas Pintor, que eran aristócratas. Son 4 hermanas: Ruth, Esther, Noemí y Lía. Hay una de ellas que se va a la península, se casa y se va y deja a las otras 3 hermanas. Viviendo en el caserón que apenas puede sostener la hermana, y que tienen que, muy como sottovoce, sin decirlo, vender la fruta que ha nacido de los árboles frutales que tenían por ahí, pero esto no se cuenta porque qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza andar diciendo que nosotros, la familia Pintor, tiene que vender la fruta que se cae de los árboles para subsistir. O sea, no, esto no lo vamos a decir nunca, pero bueno, los niños entran o las familias entran un kilo de, qué sé yo, de naranjas y le pagan cierta cantidad a las hermanas para, bueno, mantener esa sensación de una casa aristócrata con esos muebles de aquella época, con este cuadro de no sé qué, con este cojincito que está bordado con no sé qué cosa. Todo eso tiene que sostener esa sensación de aristocracia, pero que concretamente las hermanas Pintor tendrán tierras, tendrán propiedades, pero no tienen que comer, como quien dice. Aquí el personaje más interesante, o que me pareció más interesante al principio, no lo vi venir, es Efix, que es el empleado que ellas tienen, ¿no? Una suerte de siervo, una suerte de personaje tal vez incluso medieval para nuestras costumbres, porque él es muy servicial con las hermanas y son sus amas, y ellas de pronto lo tratan bien y lo tratan mal, pero tiene una relación como muy distante, no se ven con el empleado. Y él tiene un secreto, Efix, porque él tuvo, bueno, lo voy a dejar así, ¿no? Un problemilla con un antepasado de ella, lo voy a poner en esa cuerda, y bueno, unas palabras llevan a otras y termina teniendo un encontronazo con esa persona, y bueno, eso terminó mal, lo vamos a dejar así, con lo cual él siente una deuda fundamental, vital y trascendente con las hermanas. O sea, las hermanas lo que digan, él está absolutamente a por la labor, porque él se siente culpable por lo que ha pasado y cómo los acontecimientos se desarrollan. Bueno, esto estaríamos todos muy felices cuando, y aquí es donde entra el problema. ¿Se acuerdan que les conté que una de las 4 hermanas, una se fue a vivir a la península itálica, se casa, tiene un hijo? Bueno, esta hermana se muere y este hijo ya mayor decide, pues mira, estoy trabajando aquí, no tengo mucho, voy a ir a ver a mis tías. Y este personaje, Giacinto, llega, interrumpe y las vuelve un poco turumbas a todo, ¿no? Desde la mayor hasta la más joven. Claro, de pronto llega este sobrino, para la más pequeña de las hermanas Pintor no es tantísimo más mayor que él, y para la más mayor de las hermanas, claro, es un chaval que él llega desde afuera con todo un proyecto de mundo y sale a bailar y vuelve y entra, y claro, las hermanas Pintor además ellas tienen como la conciencia de vivir en una realidad poco soñada, porque concretamente el dinero que entra no les correspondería con el standing de vida que pretenden llevar, y él no tiene idea. Entonces él llega a la casa de las tías ricas del pueblo, que vivía en Setebe, estaba aburrido de su trabajo y ahí quería, bueno, buscar un trabajo nuevo, que estar con las tías y tal, y que bueno, ahí el dinerillo que fluyese y dinerillo que no hay. No les quiero contar lo que pasa con Jacinto, no les quiero contar todo lo que arma y desarma. Aquí tienen que, cuando lean la novela, si la encuentran, Cañas al viento, buscar la mirada siempre en lo que va a ser Efix, la relación que tienen las Pintor con otro pariente que está por ahí. El desastre que va a causar Jacinto es importante, pero creo que allí el símbolo, la redención y lo que hace bonito Deledda es esa confluencia entre el verismo italiano. No les alcanzo a explicar lo que es el verismo porque si no me hace el video eterno, pero bueno, en la corriente literaria que está allí en Italia, pero también está ese fatalismo, mira, leí una reseña que hace una escritora que adoro, Michela Murgia, otra escritora sarda que he leído varias novelas de ella. Si quieren, me dejan acá en comentarios, le hago un monográfico de la Murgia porque era un personaje, ¡buah! La Murgia era total.
Y Lamour ya tiene una edición de Carne al Vento, de Cañas al Viento, donde comenta que ella nunca la ha relacionado con el verismo ni con el realismo italiano. Ella ve que es una novela en realidad gótica. Por todo lo que pasa hay una presencia constante de lo fantástico, pero nunca se sale. Eso de lo fantástico, de las hadas que hay en Cerdeña, de esa tradición, de ese ulular de las cañas al viento, precisamente que nos conecta con lo fantasmal, con lo subterráneo, con lo infernal, con lo de los espíritus. Todo eso va a estar infiltrado en las acciones y ahí el personaje de Efix va a aparecer como el gran mártir. No, es una novela por todo lo alto. Hay que tener un poco de paciencia. Es también, como ven, una novela de principios de 1900. Te tienes que dejar atrapar por ese mundo asfixiante. No es que van a pasar cosas terribles ni maravillosas ni de gran calado en aventura, pero el camino interno, lo que se nos va a contar detrás, tiene pozo, tiene mucho pozo de Leda allí. Los símbolos los va a poner clarito, muy claritos uno detrás de otro, y tú dices, wow, claro, y por eso todo ese viaje, y por eso Efix actúa así, y por eso Giacinto tiene esa presencia, y por eso son tres hermanas, 1, 2, 3, y por eso son las tres caras de la feminidad, y por eso la presencia de la joven, y por eso ocurre el final que ocurre. Me pareció una novela preciosa que tiene que ser leída con calma, que va a hablar de la psicología individual frente al cambio, al no entender precisamente esos cambios sociales que de pronto te pillan en otro tempo. Las hermanas Pintor están en otro tempo, el joven viene también de otra manera. Todo esto tiene que ver con cómo sustento mi vida en la realidad cuando mi vida pues tal vez no tiene el suficiente enjundia para luchar por ella. Una novela preciosa que me gustó mucho, que yo leí en italiano, pero que seguramente podrán encontrar alguna edición en español, y que dejo absolutamente recomendado a todo el mundo en recuperar la figura de esta escritora, de Grazia Deledda, porque tiene mucho más que contar. Para el último libro que me tocó el mes de abril, vamos a hablar un poco sobre Fernando Bonete. Este autor español, muy joven, que es un creador de contenidos digitales. Él tiene una plataforma de Instagram que tiene muchísimos seguidores. También es profesor de universidad, es doctor en comunicación social y profesor de escritura y argumentación en la Universidad de Nebrija. Tiene estudios en humanidades, en música y en periodismo. Hay pocos datos biográficos del autor, pero yo creo que aquí lo interesante de destacar de Fernando Bonete es esa mediación cultural moderna de principios del siglo XXI, ¿no? Estos últimos 20 años, donde la gran cultura no se da solamente en la universidad. Como les decía, él es profesor universitario y tiene un doctorado, pero no solamente es en la universidad, no se queda solamente en las reflexiones del club de lectura que podría haber tenido en la universidad, ¿no? Se queda también en este diálogo que se puede instaurar a través de las redes, porque lo sabemos, ¿no? Hay distintas calidades de difusión cultural, que me parece que toda puede coexistir, que está muy bien, pero él hace una integración de recomendación personal, de reflexión, de una gran cantidad de lecturas que tiene en sus hombros, y con lo cual es capaz de hacer circular y producir un contenido cultural de calidad en las redes, que también eso es tremendamente plausible. Bonete saca hace poco su primera novela, La hija del Fénix, y es la novela que les quiero contar ahora. La hija del Fénix, una novela que salió hace poco, fue regalo de una de mis amigas, de Inés, que le mando un beso desde acá. ¿De qué se va a tratar La hija del Fénix? Bueno, nos vamos a acercar a Sor Marcela de San Félix, la hija del maravilloso dramaturgo español Lope de Vega y Carpio. Nos vamos a ir, por lo tanto, al inicio de la novela, el primer capítulo, ese tan señalado agosto de 1635, cuando muere Lope y hay un cortejo fúnebre, y nos vamos a ir al convento de las Trinitarias. Vamos a dejar espacio para que Sor Marcela vea a lo lejos pasar a su padre. Desde el inicio de la narración, por lo tanto, nos vamos a mover en la novela histórica pura y dura. Vamos a conocer a Lope, vamos a ir con él al mundo de Lope, que tenía sus trapacerías, sus movimientos, sus cosas, su mundo del teatro, la relación que tenía con la maravillosa Micaela de Luján, que era analfabeta, pero que era una de sus más importantes actrices, y que con el que tiene esta hija, ¿no? Micaela es la madre de esta hija ilegítima que termina siendo Sor Marcela, y también de el hermano, que es Lopito. Pero aquí lo interesante es conocer cómo la vida personal, en la primera mitad de la novela, del Fénix de los Ingenios, y ese
ese movimiento que hacía, esos dimes y diretes que tenía con la cultura del auricular, y que estaba allí pues Cervantes, y había un Quevedo, y estaba por allí Tirso, y sonaba un Calderón que estaba acercándose. Bueno, toda esta cantidad de autores que pasan en el siglo de oro, que es una cosa abismal. Y Lope era uno de los señores que tenía mucha conciencia de su labor escritural, era muy consciente de su potencial literario, y eso hacía, bueno, como todos los autores de todas las épocas, pero tal vez en el siglo de oro era más complicado de manejar el tema de ser muy seguro de sí mismo, lo voy a dejar así, y de su capacidad literaria, y de lo muy importante, muy importante que era la historia de la literatura. Pero bueno, más o menos todos, cada uno de esta época también, era para echarle de comer aparte. La novela va a insistir en la niña Marcela, en una niña que era muy inteligente, que va a ser criada de aquella manera por una madre actriz en la época, que tampoco es que sea una vida terrible, pero es una vida tal vez con unos padres absolutamente ausentes. Lope, de hecho, no va a reconocer a los hijos, y una madre que tiene preocupaciones teatrales y una relación tensa con Lope, con lo cual tampoco es una madre ejemplar, no tiene por qué serlo, ¿eh? Pero aquí lo bonito es que Lopito no es igual a Marcela. Marcela es listísima, se aprende los diálogos que su madre, Micaela, se sabía, pues ella rápidamente los coge al vuelo. Es una chica muy inteligente, pero que por razones de la época, pues o te casas o te vas al monasterio, y ella terminó siendo monja. Y ya está lo que les puedo contar, porque con esta novela me pasó algo un poco complicado. Llegué a la mitad y no me gustó nada, no pude terminar de leerla. Soy muy sincero, me parece muy bonito el esfuerzo, me parece una novela muy documentada. Esta es una opinión absolutamente personal, y habrá gente que le aplauda, pero aquí me pasó que veo al profesor universitario que sabe muchísimo del siglo de oro, que quiere reflejar ese profundo estudio de la época, y hay mucha información que es extractada de algún ensayo del siglo de oro y llevado a la literatura, pero sin procesar. Hay mucho término sacado, hay una suerte como de palincesto, ¿no? Es como si de pronto notase que en la novela del autor abajo hay una gran cantidad de obras de siglo de oro que tienden a querer salir porque hay ciertas frases, hay ciertos movimientos que se pueden rastrear en otras novelas, que es lo que ocurre cuando un profesor, y muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces pasa, cuando alguien conoce mucho de una época, pues en su literatura tiende a salir lo que ha estudiado, y no siempre muy procesado, sino tiende a salir a trancas y barrancas. Incluso el manejo del lenguaje, claro, es muy propio del siglo de oro. A mí me resultaba falso, porque él no es un autor del siglo de oro. No estoy leyendo una obra de 1600, estoy leyendo una obra de un autor del 2000, que escribe hace muy poco, la novela está recién sacada, que imita tal vez demasiado fielmente el lenguaje del siglo de oro, y no me terminó de convencer. La figura que pinta de Lope no me gustó nada, y lo que me iba contando, bueno, no me estaba interesando mucho, me hacía mucho ruido con mis propias lecturas de la vida de Lope. Pero yo entiendo que esta novela ha tenido muy buena recepción. De hecho, después de haberla leído hasta la mitad y las últimas veces que la cogía muy a disgusto, lo siento, pero esta fue mi experiencia lectora, me fui a ver a Goodreads qué tal decía la gente, y estaba muy contenta, le había parecido muy bien documentado, eso es cierto, con un manejo del lenguaje muy florido. Para mí fueron más bien florituras que texto de verdad. De todas maneras, siempre voy a aplaudir un difusor cultural de calado como es Bonete, y me parece estupendo además que haga sus calas en literatura, me parece espléndido, pero no es una lectura para mí, y si para ustedes, pues lo invito a leerlo y a seguir su trayectoria literaria, que seguramente escribirá más y escribirá muy bien, y tal vez yo después me enganche y encontraré alguna novela que escriba el autor seguramente en un futuro que también me llame la atención o me guste. Lamentablemente esta novela pues no fue para mí. 3 novelas para el mes de abril, 3 novelas que nos van a contar distintos tipos de vida, desde nuestro querido Gaspar de Montenegro, este dandy a la española y su obsesión por la sirena negra. Tenemos a la maravillosa Grazia de Leda y este Éfix, que es una suerte de personaje crístico que se va a, de alguna manera, también crucificar por sus amas, y esta idea de feminidad transmutada en estas dueñas ideales. Y por último, una novela que, aunque a mí no terminó de gustarme, sí es un empeño por conocer uno de los personajes más importantes del teatro español de todas las épocas, que es Lope de Vega, y de su hija Sor Marcela, que es un personaje también de no perder del siglo de oro.
Espero que este mes de abril también haya traído buenas lecturas para ustedes. Ya les voy a contar el próximo mes qué leí, pensando, pergeneando qué lecturas voy a hacer para junio, pero que las hago siempre adelantada. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Goodreads, que es una suerte de extensión del canal. También recuerden darle a la campanita, darle like y suscribirse y compartir mi contenido. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Y este personaje, Jacinto. Y este personaje, Jacinto.